Mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda. Una cordial bienvenida para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de radiogénesis.tv. A través de Vivo para Cristo TV también en Suecia, Estocolmo para ustedes. Buenas tardes, bienvenidos. Una pequeña claridad respecto al video que diariamente estamos grabando. Les quiero pedir, por favor, a las personas que lo comparten con sus amigos, con sus listas de amigos. También, por favor, tenemos alguna dificultad para estarlo enviando permanentemente a través del correo, del mensajero. Por lo tanto, les sugiero, por favor, visite radiogénesis.tv o en su defecto puede estar también visitando nuestro canal en YouTube, Radio Génesis 128, y allí están todos los videos disponibles. La semana pasada, por razones de tiempo, nos fue imposible estar enviando el video a todos nuestros listas de amigos, de tal manera que nuevamente les sugiero, por favor, vaya a estas dos fuentes y allí encontrará los videos. Muy bien. Gracias por su participación, gracias por sus inquietudes y muy bien a quienes contestaron la tarea. 1213 versículos bíblicos. Lo dije en esta manera para que se lo grabe en su corazón. ¿Cuántos capítulos bíblicos contiene el libro de Éxodo? 40. ¿Es importante? Es importante. Es importante. ¿Cuántos versículos bíblicos? 1213 versículos bíblicos. ¿Es importante? Es importante. Todo en la historia es muy importante conocer. Pequeños detalles, ¿sabe? Con mucha frecuencia escucho personas que dicen, he leído la Biblia muchas veces, no sé cuántas, 10, 12, de pasta a pasta. Y de pronto le decimos, ¿y cómo te pareció el libro de Sofonías? O el libro de Abdías, o el libro de Ageo. Y dice, pues la verdad es que esos nunca los vi, ni me acuerdo, ni sé dónde están ubicados. Pequeños detalles como saber cuántos capítulos tiene cada libro es muy importante. Muy bien, avancemos a nuestro tema. Estamos esta semana en el parashá de cierre del libro de Éxodo y el libro de Éxodo nos cierra con el parashá número 23, Pekudí. Pekudei nos habla de cuentas y ayer hacíamos nuestro mensaje de introducción hablando de cuán importante es siempre rendir cuentas. Yo lo digo con absoluta claridad, admiro profundamente el manejo presupuestal que muchas mujeres realizan. Digo mujeres porque así como el hombre es labrador, así como el hombre es en el sentido de trabajo, el hombre que trae la provisión a casa, también la mujer es una gran sabia administradora. Esto para los varones solo puede ser dado por revelación. Es decir, normalmente entendemos que el hombre trabaja y el hombre provee y el hombre administra. Pero particularmente las mujeres son sabias en la administración. Lo digo por testimonio personal, no me causa ninguna molestia o incomodidad de ninguna manera. Todo ingreso que viene a nuestro presupuesto familiar, tengo a una esposa, recuerden la expresión que Dios nos dio, ayuda idónea, que es muy buena administradora, no solamente en los números, sino muy buena administradora en el presupuesto familiar. Cada dinero que se ingresa, cada dinero que sale, cada dinero que se invierte, cada dinero que se utiliza, según sea la necesidad, según sea la obligatoriedad, según sea la responsabilidad, todo, absolutamente todo escrito está. Eso nos permite saber con absoluta claridad dónde están nuestros números, dónde están nuestras cuentas, en qué área estamos económicamente bajos en algún lugar, una tarjeta, un compromiso, una obligación, una responsabilidad. Y todo esto lo menciono simplemente ¿por qué? Porque así como en este capítulo 38 de cierre en adelante para culminar la labor de Éxodo, Dios se toma el tiempo de enseñarnos a través del tabernáculo cómo administrar financieramente todo lo que se dio, todo lo que se donó, todo lo que se ofrendó en el tabernáculo. Pues recuerden que nosotros somos el tabernáculo, somos el sacerdote, el real sacerdocio, y todo esto requiere sabia, oportuna y responsable administración. Yo sé que muchos están diciendo, sí, pastor, así es. Ahora,
hay casos muy particulares donde definitivamente la mujer, la esposa, no es sabia administradora, porque todo lo que ingresa al shopping, al malgasto, y eso es grave, grave, grave en un presupuesto familiar. En ese sentido, entonces, el varón tomará absoluto control de la responsabilidad del manejo financiero, y aquí no estoy hablando de ser austero, en otra expresión, ser tacaño, dicen en algunos países ser codo. Estoy hablando de que todo presupuesto familiar bien administrado, sabiamente administrado, nos producirá una sabia prosperidad, porque el Señor siempre bendice y nos bendice con gran bendición, por lo tanto requiere un adecuado manejo presupuestal. Libro de Éxodo capítulo 38, dimos comienzo el día de ayer. Estas son las cuentas del tabernáculo, el tabernáculo de testimonio, según fueron contadas conforme al mandato de Moshe. El servicio de los levitas estuvo bajo la dirección de Itamar. Preste atención a ese nombre, Itamar, ¿hijo de quién? Hijo del sumo sacerdote Aarón. El libro de Números, en el capítulo 16 y en el verso 15, dice la palabra: no he tomado de ellos ni un solo asno, ni he hecho daño a ninguno de ellos. Moisés podía haber reclamado el asno que usó para ir de Midian a Misraín, a Israel, cuando fue llamado a servicio de la obra del Eterno. El libro de Éxodo capítulo 4, verso 20 dice: Él entregó su propiedad personal para cumplir con la tarea de sacar al pueblo de la esclavitud y no la reclamó después, aunque tenía todo el derecho para ello. Importante, muy importante. Primer libro de Samuel, en el capítulo 12, verso 3. Por favor, preste mucha atención a los textos bíblicos. Vaya, escríbalos en su agenda, en su cuaderno de notas, porque vamos a hablar de muchos textos bíblicos referente a este manejo de finanzas. Primer libro de Samuel, capítulo 12, verso 3. El profeta Samuel estaba hablando delante del pueblo, según está escrito: aquí estoy, testificad contra mí delante de Dios y delante de su ungido. ¿A quién he quitado buey, o a quién he quitado asno, o a quién he defraudado? ¿A quién he oprimido, o de mano de quién he tomado soborno para cegar mis ojos con él? Testificad y os lo restituiré. Y ellos dijeron: tú no nos has defraudado, ni oprimido, ni has tomado nada de mano de ningún hombre. Preste mucha atención. Esa identidad limpia de estar en medio de manejos o de dineros fuera de lugar que puedan dañar no el testimonio solamente de una persona, sino particularmente el testimonio de la obra de Dios. Ayer mencionamos, y es muy típico cuando escuchamos de personas que nos dicen: bueno, yo no me congrego en una iglesia porque en las iglesias lo único que hacen es pedir y pedir y pedir. Algunos otros dicen robar y robar y robar. Mucho cuidado con las expresiones que se utilicen, mis amados hermanos, porque si usted es testigo de que en una iglesia particularmente le robaron, pues, mis amados hermanos, hay una circunstancia que se llama ley, que se llama justicia. Si usted tiene esa prueba fehaciente de que fue víctima de un robo, de un fraude, de una circunstancia en una congregación a través de un ministro, un ministerio, pues vaya, acuda a las leyes correspondientes. Pero cuando usted solamente murmura, critica, calumnia, acusa o juzga, tenga cuidado con sus palabras, porque sus palabras serán muy tenidas en cuenta de parte de Dios, y muy seguramente sus palabras tendrán un precio muy delicado en su vida. Por lo tanto, si usted testifica ante la autoridad respecto a eso, hágalo respecto a las leyes necesarias. Ahora, como pastor quiero decirles algo, mis amados hermanos. No desconozco de ninguna manera que se ha utilizado, muy mal utilizada, la palabra ofrenda. Se ha manipulado el concepto de la ofrenda, se ha manipulado el concepto del diezmo, se ha manipulado el concepto de las primicias, se ha manipulado, y en muchos de los casos, o por lo menos en algunos casos en particular,
seguramente se ha hecho usufructo de esos dineros de manera totalmente inapropiada e inadecuada. Por lo tanto, repito, si usted es testigo, testifica sobre esta situación, acuda a las leyes correspondientes, a las autoridades correspondientes. Pero mientras no sea así, por favor, manténgase en silencio, no sea que todo lo que digas pueda ser también usado en tu contra. De tal manera, aquí habla el profeta Samuel y dice, si alguno de ustedes puede testificar conmigo, a mí, de que yo lo he defraudado, he tomado algo suyo, le he engañado, le he defraudado, díganme para que yo pueda restituirle respecto a esta situación. En el segundo libro a Corintios, en el capítulo 7 y en el verso 2 dice, así está escrito, aceptándonos a nadie hemos ofendido, aceptándonos que a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. Muy importante. Recuerden que el cierre que estamos haciendo del libro de Éxodo a través del Parashá Pekudei quiere decir cuentas, contablemente, que nosotros podamos mostrar la transparencia. Yo lo digo por testimonio y es nuestra congregación y es mi responsabilidad pastoral. Yo no sé cómo lo harán otros pastores, yo no sé cómo lo harán en otras congregaciones, no estoy juzgando ni cosa similar por el estilo, no es mi intención, pero particularmente en nuestra congregación, Iglesia Cristiana Integral, anualmente presentamos, mensualmente tenemos los libros contables abiertos a nuestra comunidad, a los miembros de nuestra congregación, y muchos de ustedes aquí están frente a nosotros, escuchándonos, viéndonos y pueden ser testigos de esta situación. Cada persona en nuestra congregación tiene acceso abierto a los libros contables de nuestra congregación. Número 1. Número 2. Anualmente, cuando se hace el balance contable, cuando se hace el cierre contable de nuestra actividad financiera en la congregación, se presenta el balance. Esto lo hace una empresa, esto lo hace Apple, esto lo hace Coca-Cola, esto lo hace cualquier empresa en el mundo. Cerrar el año contable y presentar los balances contables de ese ingreso y de todo el egreso del año. Una vez tenemos nuestro balance contable, se elaboran las cartas personales. Miembro a miembro de la congregación reciben una carta a título personal con lo que ha significado su ingreso a la iglesia, es decir, a través de ofrendas o diezmos, su balance, cuánto dio cada persona durante el transcurrir de un año, y esto a su vez no solamente le da paz a cada miembro de la congregación, le da claridad, transparencia, cuentas claras, sino que además le permite, en el caso de los Estados Unidos, a las personas, una vez realizan los trámites de sus taxes, presentar su carta de diezmos, que son muchos de ellos son deducibles precisamente de los impuestos. Así es que, cuentas claras. El procedimiento de Moisés en relación con los objetos de valor del tabernáculo es un ejemplo para todo líder que administra dinero. Por favor, veamos el modelo de Moisés. Todo líder. Algo muy importante, y repito, estoy presentando mi testimonio personal. No sé cómo lo puedan manejar en tantas congregaciones, pero particularmente el pastor, en este caso Roberto Alfaro, yo no tengo acceso directo a las finanzas de la iglesia. Soy la persona jurídica responsable de la iglesia, soy la persona responsable de todo el balance financiero de la iglesia, pero no toco dinero, es decir, cuando se toman las ofrendas, los diezmos, etcétera. Aún personas cuando han venido a la congregación, pastor, queremos presentar esta ofrenda, me la entregan de manera personal. Le digo, un momento, hermano, por favor, tenemos un grupo de personas en la iglesia, la hermana, son los testigos y se registra automáticamente en el libro contable, todo por escrito. Porque nos acostumbramos lastimosamente cuando entregamos una ofrenda a entregarla, perdón la expresión un poco fuerte que voy a usar, por debajo de la mesa. No, debajo de la mesa no debe haber absolutamente nada. Hay una ofrenda personal, voluntaria. Yo les digo a los hermanos, cuando usted está entregando una ofrenda, entréguela abiertamente. Recuerden que vimos la ofrenda terumá, abierta, que se vea, que se vea. No tenemos nada que esconder. Alguien se me acerca y me dice, mire, pastor, ahí para sus dulces. No. Abiertamente, no tenemos nada que esconder. ¿Por qué hago este ejercicio un poco fuerte? ¿Por qué? Porque necesitamos absoluta claridad con respecto a los manejos financieros.
mientras allá afuera haya muchas gentes que hablen mal de las finanzas de las iglesias o de las labores pastorales, pues tenemos que defender la causa, porque es así como hablamos mal de la policía y decimos hay tan corruptos policías, no podemos generalizar que toda la policía sea corrupta. Hay seguramente algunos elementos de un cuerpo policial en algún lugar del mundo que tengan actos de corrupción. Mas no significa que ese sea el contexto general. De igual manera, en este ejército llamado el ejército de Dios, no faltará alguno que tenga acciones inapropiadas con respecto a los dineros, pero particularmente, y hablo por mi casa, nuestra congregación, absoluta transparencia al respecto. Y especialmente cuando hablamos del dinero que ha sido donado para la obra del Eterno. Especialmente con el dinero que se dona para la obra del Eterno. Hay mucho descuido en esta área por parte de la administración de finanzas en las congregaciones. Yo lo digo, repito, con respeto. Algunos pastores cercanos se me han acercado y me dicen, pero pastor, ¿y usted por qué tiene que entregarle a la gente cuentas de lo que ingresa a la iglesia? No, eso es un asunto de la congregación, un asunto suyo. Bueno, yo lo recibí en un seminario muy importante sobre administración financiera de la iglesia y me quedó absolutamente claro que cuentas contables claras harán de nuestra congregación una congregación transparente. Así es que yo lo manejo así, no sé cómo lo harán en otros lugares. Esta es una de las razones por las que precisamente la bendición de Dios no llega con absoluta claridad a muchos lugares, porque no somos dignos administradores de la bendición que Dios tiene preparada para cada casa. Y en esto, repito, los niños de la congregación, los jóvenes, los adultos y todos podrán dar fe y testimonio de lo que ahora mismo estoy mencionando en este momento. Es decir, si no somos sabios administradores de nuestra economía, no solamente de nuestra economía privada, personal, familiar, pues mucho menos seremos sabios administradores de la economía de la congregación. Si no somos luz en casa, pues tampoco podremos ser luz en la congregación y mucho menos seremos luz en la comunidad. Así es que si no somos fieles con las riquezas que Dios nos entrega sabiamente en la administración, ¿cómo vamos a, repito, administrar adecuadamente los bienes que Dios nos entrega para la congregación? Yo soy testimonio de una bendición grande en la ciudad donde nos encontramos para los hermanos de otras naciones. Creo que lo he compartido en algún otro momento en nuestros testimonios. Llegamos a una ciudad pequeña, una ciudad donde el Señor nos trajo para levantar una obra hispana, precisamente en un lugar donde lo único que no había era hispanos. Es decir, yo siempre he dicho, el Señor nos ha puesto en un lugar a levantar un arca donde no hay mar. Algo así como el caso típico de Noé. Sin embargo, en este lugar el Señor ha permitido que las personas durante estos 18 años se congregan, vienen de una ciudad, vienen de otra ciudad, vienen de otra ciudad. Y empezamos con 0 recursos. Tocamos puertas en tantas congregaciones americanas, inmensas congregaciones de esta ciudad, y lastimosamente nos recibían con los brazos abiertos. Dios los bendiga, hermanos, qué bueno tener una comunidad hispana. Nos decían, bueno, qué bueno tener una comunidad hispana entre comillas, porque al no haber hispanos siempre nos miraron como personas, como algo raro, como que nunca hay gentes que nunca en su vida habían visto a un hispano, de cualquier nacionalidad que fuera, nunca lo habían visto. Pero nunca nos abrieron tampoco puertas. Estábamos pidiendo tan solo que nos prestaran un pequeño salón para tener algo así como un estudio bíblico. No sucedió. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Después de que pasamos varias travesías aquí y allá y en un parque y en otro lugar, Dios tocó el corazón de un hombre empresario, y a través de este hombre empresario el Señor permitió que se nos donara en una ofrenda para el templo. Por favor, observen que estoy hablando de Éxodo. En una ofrenda para el templo, y tal cual esa ofrenda llegó con nombre propio de la congregación, inmediatamente buscamos al señor realtor, al vendedor, y le entregamos ese cheque y recibimos las llaves y compramos el edificio que hoy, para la gloria de mi Padre eterno, es el lugar, la casa de oración que el Señor nos concedió en este lugar. Por eso yo puedo hablar con absoluta claridad de
la importancia de la transparencia financiera y cuán importante es. Repito, no sé cómo lo harán en otras congregaciones, no es mi punto. Yo estoy hablando a título personal cómo lo hacemos nosotros y estoy hablando de cómo nos lo enseña el libro de Éxodo en el cierre de este tema al capítulo 40 del capítulo 38 en adelante. Veamos el ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 10 al 12 dice: el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por lo tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Justicia, equidad, responsabilidad, integridad, cuentas claras, y así entenderemos el propósito del manejo y de la importancia de las finanzas. Observen que, repito, se dio tanta ofrenda para la construcción del tabernáculo que Bezaleel hablaba con Moisés y le decía: Moisés, háblale al pueblo, es suficiente, ya no necesito más. Yo creo que no ha habido todavía el primer hombre, ministro en cualquier nación, que se levante justo frente a un púlpito y le diga a su congregación: hermanos, por favor, no traigan más diezmos, no traigan más ofrendas, hay suficiente para que el edificio, la iglesia, la congregación se sostenga por años. ¿Saben? En muchas de las congregaciones americanas hay una experiencia que me impresiona como ciudadano hispano de este país. Nosotros venimos de una cultura religiosa en la que se nos enseñó dar limosnas o tal vez de lo que nos sobra. Yo recuerdo ver una experiencia en alguna de estas iglesias de la religión, cómo un hombre sacaba de su bolsillo un fajo de billetes y empezó a manipular los billetes al momento de que pasan la bolsita para recoger las limosnas, y el hombre empezó a manipular los billetes, y yo supuse, siendo un niño, veía a este hombre y supuse que iba a dar una gran donación para la iglesia. Pero lo que este hombre hizo fue empezar a pasar de los billetes de gran denominación hasta que encontró el billete más mínima denominación, el de $1, y lo colocó en la bolsa. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a eso, a dar lo menos, a lo que nos sobra, a lo que no nos hace falta. Y es un gravísimo mal concepto de lo que significa la palabra ofrenda. Digo, en esta nación americana, ¿cuánto aprendemos? Cuando nosotros vemos estos edificios americanos, iglesias inmensamente grandes, llenas de todas las comodidades que cualquier humano en un ministerio quisiera tener. Y uno se pregunta cómo lo lograron. Número uno, para empezar, son congregaciones que tienen 300 años o más de fundadas. Es decir, esto no empezó ayer. A veces pastores llegan a los Estados Unidos, tienen 6 meses, 1 año y quieren tener edificios con 2,000 gentes y autos y tierras y propiedades. No es esto. Estas congregaciones han pasado por generaciones de generaciones, 300 o más años, hasta llegar a tener las locaciones que tienen hoy. Pero sí hay algo que quiero resaltar para la gloria de Dios. Y tal vez muchos de los hermanos que nos reciben ahora en otros países, fuera de los Estados Unidos, no conocen esta historia y es muy interesante. Lo digo también, repito, por conocer la causa, porque soy testigo de esta situación. Pero muchos de esos hombres y mujeres que se congregan en estas iglesias americanas han nacido desde niños allí. Vienen de generación de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y fueron parte de aquella congregación de años y aún ahí se mantienen. No están como nosotros los hispanos que vamos de iglesia en iglesia, este domingo acá, el otro domingo allá, el otro domingo allá, este no me gusta, este no me parece, con este no estoy de acuerdo, este no me simpatiza, este es colombiano, este es mexicano, este es venezolano. No, bueno, nosotros tenemos 1000 excusas, rodamos y rodamos por todas partes. No tenemos estabilidad en un lugar, no sembramos raíces en un solo lugar, deambulamos de aquí para allá, donde nos gusta mejor el parqueadero, a mí me parece que aquí cantan bonito, a mí me parece que allá, etcétera. Estas congregaciones americanas son fieles en su permanencia y permítame que utilice la expresión fieles hasta la muerte. Es interesantísimo ver cómo estos ancianos,
Hablaba con uno de ellos hace poco en una reunión y me decía, llevo 45 años congregándome en esta misma iglesia. Y este anciano era quien servía las mesas, él y varios ancianos, en una reunión que teníamos en una iglesia americana, reunión de pastores americanos, y los ancianitos servían las mesas. Podemos ver el amor, la pertenencia, su fidelidad para con Dios. Y le hablaba, le decía a este hombre que le agradecía mucho su servicio, su gentileza, y me decía, 45 años llevo congregándome en esta iglesia. Y aquí moriré. Y muchos de estos ancianos, cuando fallecen, ya tienen elaboradas sus herencias para sus hijos. Sus hijos además ya son hoy hombres adultos, solventes. Y finalmente, siempre en los testamentos de estos ancianos, aprendamos esto, alguien que reciba esta palabra, siempre en los testamentos de estos ancianos de 70, 80 años de pertenecer a la misma congregación, está escrito que las propiedades, la casa o determinadas cantidades de dinero serán entregadas, escrito en el testamento, a los servicios de la iglesia. ¿Cómo entonces vemos que estas iglesias americanas crecen y abundan? Porque en el corazón de estos hombres, desde niños, tienen el sentido de la ofrenda completamente claro, absolutamente transparente. A nosotros nos enseñaron que para recibir la ofrenda necesitamos vender tamales, empanadas, pupusas, hacer almuerzos para poder recoger algo de dinero para sostener el edificio. Tenemos totalmente conceptos muy distintos a la verdadera unción de bendición y prosperidad en la iglesia. No estoy hablando de un evangelio de prosperidad, por favor. Muy lejos de ello, estoy hablando del libro de Éxodo, cuando Dios nos enseña a administrar las finanzas y la provisión que Dios ha entregado para la construcción del templo. Repito, nosotros recibimos esa bendición y Dios sabe y nuestros hermanos saben la transparencia que ha habido al respecto. Entonces vemos cómo en este texto que estoy tratando de Lucas, al hablar de los ser justos en lo poco y de igual manera ser justos en lo mucho, entonces este texto nos enseña que no vamos a poder recibir asimismo los dones del Espíritu si no somos fieles en la administración de la economía. Un líder, un ministro, un pastor que se aprovecha inadecuadamente, indebidamente de los bienes, de las ofrendas y de todo lo que el pueblo da para el templo, entonces su vida espiritual está en serios problemas. Vamos a cerrar en el libro de Juan, en el capítulo 2 y en el verso 13. Dice la palabra: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Yeshua subió a Jerusalén y encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban el dinero allí en las mesas de los prestamistas. Y haciendo un azote de cuerdas, echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio, una compraventa de ganancias, utilizando el templo y utilizando la palabra como un medio de mercantilismo. Esta expresión es típica y todos la conocemos, pero ¿qué sucede hoy en nuestras congregaciones? Estamos viendo exactamente el mismo modelo. Hoy en nuestras congregaciones tenemos a tantas personas, y lo digo con amor y respeto, repito, sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie. Estamos compartiendo una enseñanza, usted reciba la enseñanza. Pero tenemos hoy en nuestras congregaciones tanto mercantilismo, en el que en el interior de los templos muchas gentes no vienen a la reunión de un servicio con el propósito de una palabra, sino con el único interés de buscar entre los fieles una lista de clientes posibles para vender cualquier tipo de producto o cualquier tipo de necesidad. Es impresionante cómo las personas no tienen tiempo para el servicio, pero tienen tiempo para todo tipo de negocios. Y cuando se generan negocios, mercantilismo dentro de la iglesia, con todo respeto, a veces hasta el mismo pastor es el que patrocina y permite todo esto. Pero cuando hablamos de ese mercantilismo en la congregación, nos apartamos tanto el norte como el sur del propósito para el cual está el templo, que es adorar y honrar a nuestro Padre.
Ese mercantilismo trae como consecuencia que negocios entre hermanos, negocios entre miembros de una congregación, la consecuencia usted sabe cuál es, fatal. Hermanos peleándose unos con otros porque no me pagó, porque la deuda, porque el préstamo, porque el crédito, porque no me respondió, porque lo que me vendió no era lo que yo esperaba, porque no era la calidad que yo esperaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, el templo y la casa de Dios no se hizo para llevar a cabo ningún tipo de negociación de comercio. Ustedes miran, pastor, está hablando muy fuerte esta semana. Sí, estamos en el cierre de Éxodo. Y el cierre de Éxodo nos quiere dar una enseñanza de absoluta claridad y transparencia. La casa de mi Padre, casa de oración es. No es casa de negocios, no es casa de enriquecimientos, no es casa de comprar y vender milagros, no es casa de comprometer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hecha esta claridad, con absoluta claridad y en mucha paz, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, gracias por compartir el video, gracias por compartir la enseñanza. Shalom, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y mañana continuamos con este texto maravilloso de cierre de Éxodo, capítulo 38 a capítulo 40. Bendiciones, muy buen día.